Hola a todos. Tenemos un atardecer hermoso, que no existiría sin nuestro reactor termonuclear, el Sol. Nuestro astro está compuesto en 73% por el gas más ligero del universo, el hidrógeno, que suministra energía a esta estrella y a nosotros. ¿De dónde proviene el hidrógeno en el universo y cuáles son sus propiedades? Vamos a averiguarlo. Según la teoría aceptada entre científicos, el hidrógeno, como elemento más ligero del universo, apareció tras el Big Bang, es decir, en esencia, a partir de un punto pequeño y denso, como si alguien hubiera presionado un botón y comenzara la generación de materia de la nada. Por supuesto, a primera vista esto puede sonar un poco confuso, pero no tenemos otra teoría científicamente fundamentada, así que trabajamos con lo que tenemos. Como resultado, a partir de un solo tipo de átomo, compuesto por un protón y un electrón, surgieron miles de millones de estrellas, dentro de las cuales comenzaron las reacciones termonucleares para sintetizar elementos más pesados a partir del hidrógeno más simple. Con el paso de la vida de muchas estrellas, el hidrógeno en su núcleo comenzó a agotarse, tras lo cual empezaron a fusionar átomos más pesados como helio, litio, oxígeno y silicio, formando finalmente hierro, un metal cuyo núcleo ya no puede fusionarse con otro de hierro, debido a la ineficacia de tal fusión nuclear dentro de la estrella. Para que aparezcan elementos más pesados, debe ocurrir una explosión termonuclear o una supernova, en la que la estrella se comprime tanto que quema absolutamente todos sus átomos ligeros, provocando una liberación de energía extremadamente intensa, y esparciendo todo su contenido en el espacio cósmico. De varias nubes de polvo formadas de esta manera surgieron nuestro Sol y todos los planetas que lo rodean, y el resultado final de todo esto somos nosotros mismos. Por así decirlo, polvo de estrellas sintetizado a partir de átomos de hidrógeno, que ya ha aprendido a hablar e incluso a recolectar polvo de estrellas en otros planetas. Pero pasemos de la teoría a la práctica, y vamos a obtener un poco de hidrógeno, además de estudiar sus propiedades. En nuestra atmósfera casi no se encuentra hidrógeno, ya que este gas es mucho más ligero que el aire y se escapa muy fácilmente de nuestro planeta. Por eso la mayoría de las veces se obtiene por medios químicos. En los laboratorios, el método más común para obtener hidrógeno es la reacción del zinc metálico con ácido clorhídrico. Como por sus propiedades químicas, el hidrógeno se parece un poco a un metal, aunque es menos activo que el zinc. Este se libera fácilmente cuando un metal más activo lo reduce a partir de la molécula de ácido clorhídrico, formando burbujas de gas que salen del matraz. En esencia, el hidrógeno del ácido clorhídrico puede ser liberado por cualquier metal, que se encuentre a la izquierda del hidrógeno en la serie de reactividad. El zinc simplemente se utiliza porque es barato y fácil de manejar. El hidrógeno obtenido arde bastante bien en el aire debido a su alta reactividad química, formando una llama muy caliente, con una temperatura de más de 2000 grados Celsius, lo que es 500 grados más caliente que la llama de una vela común. Una llama tan pequeña puede fundir fácilmente papel de aluminio, pero si se toma más hidrógeno y se enciende en un mechero Bunsen, con esa llama de hidrógeno se puede fundir fácilmente un alambre de cobre. Además del método tradicional y demostrativo de obtención de hidrógeno, existen métodos aún más interesantes. Por ejemplo, la reacción del calcio metálico con agua. Como el calcio es un metal alcalino térreo muy reactivo, puede reducir fácilmente el hidrógeno incluso del agua. Las burbujas de hidrógeno obtenidas se encienden y se oxidan con oxígeno, formando nuevamente agua. Este método de obtención de hidrógeno a partir de calcio y agua fue patentado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para la producción de hidrógeno en condiciones de campo. Por ejemplo, para calentar alimentos, un método bastante interesante y poco común. Lástima que sea bastante inflamable y costoso, ya que el calcio metálico no es nada barato. Además del calcio, también existe el aluminio, con el cual se puede obtener hidrógeno fácilmente, y además mucho más barato y eficiente que con el calcio. Para esto, en un vaso grande, vierto un poco de ácido clorhídrico, y disuelvo en él cloruro de cobre. Después, coloco en el vaso un trozo de papel aluminio, que inmediatamente comienza a reaccionar con la solución liberando hidrógeno. Para un mejor efecto, también apago la luz y enciendo el hidrógeno que se libera, el cual arde con una hermosa llama azul debido a la presencia de iones de cobre en la solución. Lástima que esta reacción ocurre muy rápido, y el hidrógeno obtenido solo basta para sorprender al público, o demostrar la combustión del hidrógeno en clase. Un método más interesante para obtener hidrógeno de aluminio fue propuesto por científicos estadounidenses en 2008. Para ello, primero hay que tomar un metal inusual, el galio, y fundirlo. Afortunadamente, debido a la baja temperatura de fusión del galio, de 29 grados Celsius, esto se puede hacer incluso con un secador de pelo común. Después de esto, el galio se alea con el aluminio, lo cual ocurre incluso a temperatura ambiente.
si se toma por ejemplo polvo de aluminio o papel de aluminio finamente cortado. Como resultado se obtiene algo parecido a una papilla brillante o una aleación de galio con aluminio, que al añadirse al agua comienza a reaccionar activamente con ella, liberando hidrógeno. En realidad, aquí es el aluminio el que reacciona con el agua, mientras que el galio solo ayuda a eliminar la capa protectora de óxido de su superficie, actuando como un catalizador que no se consume. Al finalizar la reacción, el galio simplemente se deposita en el fondo del recipiente, y en teoría puede reciclarse, para volver a hacer una aleación de galio y aluminio. Lástima que, debido al alto precio del galio y a la dificultad de su reciclaje, este método de obtención de hidrógeno aún no ha tenido éxito comercial. Y esto no es casualidad, ya que desde hace tiempo existe un método más sencillo y conveniente para obtener hidrógeno, la electrólisis. Para obtener hidrógeno con este método, he montado un equipo especial en el que vierto una solución al 5% de hidróxido de sodio, una base fuerte, para mejorar la conductividad eléctrica. Al encender la fuente de corriente, en los electrodos de acero dentro del aparato comenzaron a formarse burbujas de gas, concretamente hidrógeno y oxígeno. En el electrodo negativo se libera hidrógeno, ya que se reduce al captar electrones que fluyen por los cables. Y en el electrodo positivo se libera oxígeno puro, ya que cede electrones, los cuales luego circulan por el cable y cierran el circuito eléctrico. Así, se puede descomponer el agua en oxígeno e hidrógeno, que se recoge fácilmente en un tubo de ensayo, ya que este gas es mucho más ligero que el aire. Al encenderlo, se escucha un leve chasquido, lo que indica que en el tubo de ensayo había hidrógeno puro, sin impurezas de aire. Debido a que el hidrógeno es un gas extremadamente ligero, se puede utilizar para llenar ciertos aparatos voladores, como los dirigibles, que fueron muy populares a principios del siglo XX. Es interesante que, debido a su gran tamaño y fácil maniobrabilidad, las cabinas de pasajeros en estos aparatos voladores superaban fácilmente incluso a los asientos de primera clase más cómodos de los aviones actuales. Lamentablemente, ese confort no duró mucho. Debido a su alta reactividad química, el hidrógeno se enciende con muchísima facilidad. Solo miren lo fácil que este manojo de globos llenos de hidrógeno se convierte en una enorme bola de fuego. Lo mismo ocurrió con el famoso dirigible Hindenburg en 1937, cuando ante los ojos de un público asombrado, el enorme cepelín de hidrógeno de repente se incendió y con un rugido comenzó a caer a tierra, llevándose la vida de 35 personas. Debido a la gran repercusión mediática de ese caso, esa tragedia marcó el final de la era de los dirigibles, ya que llenar cepelines grandes con helio era demasiado caro. Además, las rutas aéreas transatlánticas de entonces rápidamente ocuparon el nicho que quedó. Sin embargo, la inflamabilidad del hidrógeno sigue teniendo aplicaciones en muchos campos de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, en los sopletes de oxihidrógeno, cuya llama puede alcanzar más de 3000 grados Celsius, y producir solo un subproducto de la combustión, agua. Con un soplete de este tipo se funde fácilmente uno de los metales más refractarios, el tantalio, con punto de fusión sobre 3000 grados Celsius. Hoy, esta llama de soplete de oxihidrógeno se usa para fundir platino y aleaciones, ya que con un soplete de oxígeno y propano, la aleación puede saturarse de carbono por el CO2 generado al funcionar. Hoy en día, este tipo de llama de oxihidrógeno pura y caliente se usa principalmente para trabajar vidrio de cuarzo, en la fabricación de fibra óptica, para garantizar la composición del vidrio obtenido. Es interesante que para generar una temperatura de llama alta, no hace falta llevar grandes cilindros, basta con un pequeño dispositivo y un par de gramos de álcali disueltos en agua. En este electrolizador, bajo la influencia de la electricidad, el agua se divide en el llamado gas detonante, es decir, una mezcla de oxígeno e hidrógeno en proporciones ideales, que también arde perfectamente en este pequeño soplete y es capaz de fundir incluso este trozo de roca volcánica. Este gas no se llama detonante por nada, ya que al arder puede producir bastante ruido. Por eso, por seguridad, los siguientes experimentos los realizaré a distancia, llenando un globo con diferentes gases, y encendiéndolo con una cerilla eléctrica. Así es como se enciende un globo lleno de hidrógeno puro. Es interesante que, al verlo en cámara lenta, se puede observar cómo primero explota el propio globo, luego el hidrógeno se mezcla con el aire y solo después se enciende. Si primero se llena el globo con una parte de oxígeno puro y luego con 2 partes de hidrógeno, al encenderlo se comportará de una manera completamente diferente. El llamado gas detonante realmente hace un gran estruendo.
Y si no me hubiera puesto los auriculares, creo que me habría dejado aturdido solo con un globo de ese gas. Además, también se puede ver lo brillante que es el destello que se produce al quemar la mezcla ideal de hidrógeno y oxígeno, formando el agua que todos conocemos. De una manera más segura, se puede extraer energía de la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno, en una celda de hidrógeno especial, donde, en lugar de una bola de fuego y ruido, la reacción de estos dos gases produce electricidad. Aquí, el hidrógeno que ingresa a la celda se oxida con el oxígeno del aire sobre un catalizador de platino, generando así una fuerza electromotriz. Y con la energía obtenida, incluso se puede poner en marcha un pequeño motor eléctrico u otros dispositivos. Es interesante que, al utilizar estas celdas, la capacidad energética del hidrógeno por kilogramo de masa resulta ser mayor que la de cualquier batería, incluso la más eficiente, lo que convierte a este gas en un excelente y autónomo almacenador de energía. Por ejemplo, algunos drones pueden volar durante horas sin necesidad de recarga gracias a esto. Además del oxígeno, el hidrógeno también puede reaccionar con otros gases, como el cloro. Para realizar este experimento, he montado este dispositivo, en cuya parte izquierda primero obtendré hidrógeno, mediante la reacción de un trozo de magnesio con ácido clorhídrico diluido. Recojo el hidrógeno obtenido en una pequeña jeringa, y luego la conecto a otro tubo de ensayo, en el que obtendré cloro mediante la reacción de ácido clorhídrico con trozos de ácido tricloroisocianúrico. También se utiliza como fuente de cloro en piscinas. Una vez que la jeringa se llena con una mezcla de cloro e hidrógeno en proporciones iguales, se puede iniciar la reacción usando un láser. Como se puede ver, el láser rojo no afecta en absoluto a la mezcla de estos gases. Pero en cuanto acerco el láser violeta a la jeringa... Así es. La mezcla de gases reacciona de inmediato con un fuerte estallido. El caso es que la mezcla de cloro e hidrógeno es extremadamente sensible a la luz ultravioleta, la cual genera radicales libres que inician esta reacción, durante la cual se forma cloruro de hidrógeno con una gran liberación de energía. Además, hoy en día el hidrógeno también ayuda a obtener algunos metales puros a partir de sus compuestos. Por ejemplo, si se coloca un poco de óxido de hierro o simplemente óxido común en un tubo de ensayo, y se acerca un imán, se puede notar que este óxido no es atraído por el imán. Pero si se hace pasar hidrógeno a través del tubo de ensayo y luego se calienta, comenzará una reacción de reducción del óxido de hierro por el hidrógeno, durante la cual el óxido se transformará en hierro metálico puro, cambiando de color en el proceso. La presencia de hierro puro se puede comprobar fácilmente con el mismo imán, ya que el polvo de hierro es fuertemente atraído por él. Además del hierro, de esta manera también se pueden obtener otros metales, por ejemplo cobre a partir de su carbonato básico, o del polvo de malaquita. Como resultado de la reacción, se puede obtener un polvo de cobre extremadamente puro, que sería difícil de conseguir por otros métodos metalúrgicos. Además de reducir metales a partir de sus óxidos, el hidrógeno también puede oxidar algunos metales. Por ejemplo, si se coloca un metal alcalino activo como el sodio en un tubo de ensayo, al calentarlo el hidrógeno también puede reaccionar con él, formando un compuesto de sodio con hidrógeno, es decir, hidruro de sodio. Cuando esta sustancia entra en contacto con una toalla húmeda, se enciende de inmediato, descomponiéndose nuevamente en sodio metálico e hidrógeno. De este modo, esta sustancia puede utilizarse en el laboratorio, por ejemplo, para almacenar hidrógeno, en lugar de los voluminosos y pesados cilindros de acero. Además de los compuestos inorgánicos, el hidrógeno también se utiliza en la química orgánica, por ejemplo, para la hidrogenación de ciertos compuestos. Por ejemplo, la margarina se obtiene haciendo pasar hidrógeno a través de aceite vegetal común, en presencia de un catalizador de paladio o níquel, lo que provoca que las moléculas de hidrógeno se unan a las moléculas de triglicéridos, convirtiendo las grasas insaturadas en saturadas. De este modo, el aceite vegetal líquido puede convertirse en margarina semisólida, que es mucho más fácil de untar en el pan, o, por ejemplo, de usar para dar esponjosidad a productos de panadería. Bueno, ya han visto las principales propiedades químicas del hidrógeno. Sin embargo, además de este elemento más ligero, cuyo núcleo tiene solo un protón, existe también su isótopo extremadamente raro, el deuterio, cuyo núcleo, además del protón, tiene también un neutrón. En la naturaleza, los compuestos de deuterio son 10.000 veces menos abundantes que los del hidrógeno común. Por eso, el óxido de deuterio, o agua pesada, cuesta 1.000.000 de veces más que el agua común. Hoy en día, el agua pesada se obtiene por electrólisis de agua común, que contiene en pequeñas cantidades esta forma pesada de líquido, 13 milésimas%. Lamentablemente, en la naturaleza no se encuentra deuterio puro, igual que el hidrógeno, por su capacidad de escapar al espacio desde la atmósfera.
Así que, para los siguientes experimentos, habrá que obtener el deuterio por cuenta propia. Para obtener deuterio a partir de agua pesada, decidí utilizar una reacción con calcio metálico en un equipo especial. En cuanto agrego el agua pesada a los gránulos de calcio, el matraz se llena inmediatamente de deuterio, que hago pasar a través de un desecante con gel de sílice y recojo en una esfera previamente preparada. Al igual que el hidrógeno común, el deuterio arde perfectamente en el aire. Aunque debido a su mayor masa atómica, su llama es un 16% más fría que la llama del hidrógeno al arder en el aire, por lo que parece más amarilla. Sin embargo, hoy en día a la ciencia le interesa más no la reacción química de combustión del deuterio, sino la reacción entre sus núcleos, que libera una enorme cantidad de energía. Así, por ejemplo, ocurre en las primeras etapas de la formación de estrellas, cuando en el interior del núcleo aún no muy caliente de una protoestrella comienzan a fusionarse los átomos de deuterio, elevando la temperatura hasta 15 millones de grados, a la cual ya empiezan a fusionarse los núcleos de hidrógeno, dando inicio a la larga síntesis termonuclear dentro del nuevo astro. Sobre este principio, en 1952, Estados Unidos creó la primera bomba de hidrógeno del mundo, con una potencia de 12 megatones, aproximadamente 1000 veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima, en 1945. Esta bomba era un enorme cilindro lleno de deuterio líquido, encendido por la temperatura generada por la carga nuclear primaria. Por su tamaño y el deuterio líquido, Ivy Mike fue apodada la bomba líquida. Por cierto, cuando se fusionan dos átomos de deuterio, también puede formarse tritio radiactivo o hidrógeno superpesado, que consiste en un protón y dos neutrones. Después de numerosos ensayos nucleares y termonucleares a lo largo del siglo XX, así como por el funcionamiento de muchas centrales nucleares, la cantidad de tritio en nuestro planeta aumentó de 2 a 20 kilogramos, los cuales aún permanecen dispersos en la atmósfera. Pero para el ser humano esto no representa peligro, ya que la concentración de tritio en el aire es insignificante, y es más fácil exponerse a la radiación al inhalar radón del sótano, que por el tritio ligero presente en la atmósfera. Sin embargo, en la naturaleza, el tritio se forma principalmente por la llegada de rayos cósmicos a la Tierra y su colisión con otros átomos, por ejemplo, con el nitrógeno. A menudo, este fenómeno se puede observar claramente en forma de auroras boreales, donde los gases atmosféricos comienzan a brillar debido al potente flujo de radiación cósmica. Lástima que no se pueda recolectar tritio de la atmósfera debido a su volatilidad y gran dispersión. Por eso hoy el tritio se obtiene como un subproducto del funcionamiento de los reactores nucleares canadienses de agua pesada, en los cuales, bajo la acción de un potente flujo de neutrones, se forma agua superpesada, es decir, óxido de tritio. El tritio gaseoso extraído del agua superpesada puede introducirse en una ampolla de vidrio, que con el tiempo se oscurece por las partículas beta de la desintegración del tritio. Debido a su periodo de semidesintegración corto, de 12 años y medio, este isótopo de hidrógeno emite una radiación considerablemente fuerte. Aunque las lecturas que ven en la pantalla de mi dosímetro, en realidad muestran más bien la radiación de frenado, que se produce cuando los electrones de alta velocidad son absorbidos por las paredes de vidrio de la ampolla. Esta propiedad del tritio, la de emitir un potente flujo de partículas beta, se utiliza en los conocidos llaveros de tritio, cuya ampolla está recubierta por dentro con un luminóforo, que emite luz al absorber un electrón de alta velocidad. Además de esto, hoy en día el tritio se utiliza para marcar ciertos compuestos orgánicos, con el fin de comprobar cómo reaccionan entre sí, o, por ejemplo, cómo se absorben nuevos medicamentos en el cuerpo humano. Para empezar, bajo la acción de un catalizador, átomos de hidrógeno en compuestos orgánicos se sustituyen por tritio, tras lo cual los vapores se sellan en ampollas de vidrio para almacenarlos. Para detectar la presencia de compuestos marcados con tritio, primero se congelan los vapores de las sustancias en nitrógeno líquido, luego se separan en un cromatógrafo y se colocan en escintiladores líquidos especiales, capaces de detectar incluso la más débil radiación beta en la solución. Para todas estas investigaciones, así como para fines militares, se necesitan cantidades enormes de tritio, que actualmente escasea. Por eso, su precio no es bajo, alrededor de $40,000 por gramo. Pero además de esto, debido al corto periodo de semidesintegración del tritio, cada vez queda menos en la Tierra. Al final, decidí mostrarles cómo se ven todos los isótopos del hidrógeno bajo la influencia de un campo electromagnético fuerte. En estas ampollas hay hidrógeno, deuterio y tritio a presión reducida. Al acercarlas a una pequeña bobina de Tesla, se puede observar el hermoso resplandor de estos gases. Es interesante que, cuanto más pesado es el átomo, más violeta resulta el resplandor del gas en la ampolla.
Bueno, creo que, después de ver este video, han aprendido más sobre un elemento como el hidrógeno, así como sobre sus diferentes isótopos. Y si les gustó este video, como siempre, no olviden darle like y suscribirse al canal, para descubrir muchas cosas nuevas e interesantes.